La huida a Egipto. Hace más de 2000 años, en las áridas tierras de Judea, bajo el cielo estrellado de Oriente Medio, Dios tejió una de las historias más conmovedoras de protección y providencia divina. Esta es la historia de cómo el Creador del universo protegió a su propio Hijo de la ira de un rey tirano. Un viaje de fe, obediencia y milagros silenciosos que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. La noche había caído en Belén. Las estrellas brillaban intensamente en ese cielo sin contaminar, como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. El aire del desierto, que durante el día quemaba la piel de los viajeros, ahora traía una brisa fría que penetraba por las grietas de las casas de piedra y barro. En la humilde morada donde José había encontrado refugio para su familia, María acunó suavemente al niño Jesús. La tenue luz de una lámpara de aceite danzaba sobre las paredes encaladas, proyectando sombras alargadas. El olor a paja fresca se mezclaba con el aroma de resina de madera. El silencio solo se rompía con el murmullo lejano de las ovejas en los campos cercanos y el ocasional crepitar de la lámpara. Jesús dormía plácidamente, envuelto en sencillos paños de lino, sus pequeñas manos cerradas, su rostro sereno reflejando una paz que contrastaba con la tormenta que se gestaba a pocos kilómetros de distancia. En Jerusalén, dentro del imponente palacio de Herodes, construido con monumentales piedras calizas blancas que brillaban a la luz de la luna, el rey caminaba inquieto por sus lujosos aposentos. Las paredes decoradas con frescos y mosaicos coloridos importados de Roma parecían asfixiarle. Alfombras persas cubrían el suelo de mármol pulido, pero sus pasos pesados resonaban como truenos en la inmensidad de los pasillos. Herodes el Grande, como le gustaba que le llamaran, era un hombre consumido por la paranoia. Su rostro marcado por las profundas arrugas de la edad y la crueldad llevaba ojos que ya no conocían la paz. Ya había mandado asesinar a su propia esposa y a 2 de sus hijos bajo sospecha de traición. Y ahora, esos extraños, esos sabios del este, habían venido a preguntar por un recién nacido que sería el rey de los judíos. La noticia le atravesó el corazón como una hoja afilada. Otro rey, en sus tierras, construido sobre sangre, política y sumisión a Roma. Nunca. Su mano arrugada se cerró en un puño. Sus consejeros observaban en silencio, conscientes bien de las señales de furia que precedían a sus decisiones más terribles. Pero cuando la oscuridad se apoderó del corazón de Herodes, la luz de Dios se movió a favor de su hijo. Esa misma noche, cuando el sueño finalmente venció a José, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. No era una visión nebulosa ni confusa, sino clara y urgente como un llamado a la guerra. La presencia angelical irradiaba una luz que parecía venir de dentro, una luminosidad que no dañaba los ojos, sino que calentaba el alma. Su voz era firme, sin vacilar. «Levántate. Toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te advierta, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápido en el pecho. Gotas de sudor frío le corrían por la frente. No había tiempo para dudas ni preguntas. El mensaje divino no dejaba lugar a la duda. Conocía las historias sobre Herodes, conocía su legendaria crueldad. Si el ángel del Señor había advertido, el peligro era real e inminente. Con movimientos precisos pero silenciosos, José se levantó. Sus manos callosas de carpintero, acostumbradas a moldear madera y construir, ahora temblaban ligeramente mientras encendía otra lámpara. La tenue luz reveló a María, que ya se había despertado con el movimiento, sus grandes ojos oscuros encontrándose con los de José en silenciosa comprensión. «Tenemos que irnos. Ahora», susurró Joseph, su voz ronca transmitiendo la urgencia del mensaje divino. María no hizo preguntas. No había tiempo para palabras. Abrazó a Jesús con más fuerza contra su pecho, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el suave latido de su corazón. Sus dedos ágiles envolvieron rápidamente al niño con más capas de tela, protegiéndolo del frío de la noche del desierto. Joseph reunió sus pocas pertenencias, una piel de cuero para el agua, algunos panes de cebada, dátiles secos, una gruesa capa de lana para protegerse del frío nocturno, las herramientas básicas de su oficio. Sus manos se movían con una rapidez controlada, cada objeto elegido por peso y necesidad. No podían cargar mucho, el viaje sería largo y difícil. El burro que habían usado en el viaje de Nazaret a Belén fue preparado rápidamente. El animal, acostumbrado a una vida sencilla y al trabajo duro, permaneció tranquilo mientras Joseph ajustaba las alforjas en su espalda.
El cuero de las riendas se desgastaba por el uso, pero seguía siendo firme. Bajo la cobertura de la oscuridad, con solo las estrellas como testigos, la pequeña familia abandonó Belén. Las estrechas calles de la ciudad, construidas con piedras irregulares, estaban desiertas. Las casas de barro y piedra caliza, apiladas unas sobre otras en las laderas, permanecían en silencio. Perros callejeros rebuscaban entre los restos de comida, pero ni siquiera a ellos les importaban los 3 viajeros que desaparecían en la noche. José guió al burro por los senderos rocosos que descendían de las colinas de Judea. Cada paso era medido, cuidadoso. El camino estaba cubierto de piedras sueltas que podían causar una caída fatal. A la izquierda, acantilados escarpados caían en profundos abismos. A la derecha, formaciones rocosas se alzaban como centinelas silenciosos contra el cielo estrellado. María abrazó a Jesús con fuerza, su cuerpo absorbiendo cada sacudida, cada movimiento brusco del animal. Sus manos, pequeñas pero fuertes, se moldearon al cuerpo del chico como un escudo viviente. Murmuraba oraciones en hebreo, antiguas palabras de súplica y confianza que habían susurrado generaciones de madres en Israel. El frío de la noche en el desierto era cortante. La temperatura, que durante el día superaba fácilmente los 40 grados, ahora cayó en picado hasta casi 0. La humedad en el aire era prácticamente inexistente, haciendo que cada respiración ardiera en la garganta. El viento aullaba entre las rocas, arrastrando arena fina que se metía en los ojos y se pegaba a la piel. Pero José no se detuvo. Sus ojos, acostumbrados a la oscuridad, seguían los rastros que las caravanas comerciales habían usado durante siglos. Sus sandalias de cuero, ya gastadas, tocaban el suelo con confianza. Conocía las historias de los patriarcas, sabía que no era el primer hijo de Israel en buscar refugio en Egipto. El hijo de Jacob, José, había sido vendido a Egipto y allí se había vuelto poderoso. Y el propio Moisés también huyó a Madián antes de regresar para liberar a su pueblo. Ahora, el hijo de José siguió los pasos de la historia de su pueblo. Al descender hacia el valle, la vegetación cambió. Los olivos retorcidos y los higueros de las colinas de Judea dieron paso a arbustos espinosos y acacias aisladas. El suelo se volvió más arenoso, más inestable. Con cada paso, el burro se hundía ligeramente, haciendo la caminata más agotadora. Cuando la primera luz del amanecer empezó a teñir el horizonte con tonos rosas y naranjas, Joseph finalmente les permitió detenerse. Encontraron refugio en una formación rocosa que formó una cueva natural. Las paredes de piedra aún resistían el frío de la noche, pero ofrecían protección contra el sol que pronto castigaría el desierto. María se bajó del burro, con las piernas entumecidas por el esfuerzo de mantener la posición durante horas. Se sentó sobre una piedra lisa, apartó suavemente las telas del rostro de Jesús y él abrió los ojos por primera vez desde su partida. No lloró, solo miraba a su madre con esos ojos profundos que parecían guardar misterios eternos. José dio agua a María, luego al animal, y finalmente la bebió él mismo. El líquido precioso se racionaba con extremo cuidado. El viaje a Egipto duraría días, quizás semanas, y no había garantía de que encontraran pozos en el camino. Mientras María alimentaba a Jesús, José vigilaba la entrada de la cueva, con la mirada escudriñando el horizonte. El paisaje estaba vacío, silencioso, solo el calor empezaba a ondular en el aire como agua invisible. Pero sabía que la seguridad era una ilusión frágil. Herodes tenía soldados, espías e informantes dispersos por todo el territorio. Solo descansaron unas pocas horas. El calor del mediodía hacía imposible viajar. El sol del desierto era implacable, capaz de matar a los desprevenidos. Pero en cuanto la sombra de la tarde comenzó a alargarse, José despertó suavemente a María y reanudaron su viaje. Día tras día, se dirigían hacia el sur. El paisaje se volvía cada vez más desolado. Montañas de piedra desnuda, esculpidas por la erosión de milenios, se alzaban como catedrales de roca. Valles profundos serpenteaban entre ellos, sus lechos secos dando testimonio de antiguos torrentes que hacía tiempo habían desaparecido. De vez en cuando, encontraban un oasis, un parche verde milagroso en el marrón y dorado del desierto, donde unas pocas palmeras datileras se curvaban sobre un pequeño pozo de agua. En estos lugares, se les unieron brevemente otras caravanas. Comerciantes viajando entre Gaza y Egipto, nómadas beduinos con sus rebaños de cabras delgadas, fugitivos como ellos buscando refugio en tierras extranjeras. Pero José mantenía las distancias, evitaba las conversaciones.
No podía confiar en nadie. Cualquier palabra descuidada podía llegar a oídos equivocados. En una de esas noches, mientras acampaba cerca de una caravana de especias que venía de Arabia, María tomó la mano de José. Sus dedos finos se entrelazaron con los de él, ásperos y callosos. «Dios está con nosotros», susurró, sus ojos reflejando las estrellas sobre ellas. «Lo siento». Joseph le estrechó la mano en respuesta. Él también lo sentía. A pesar del miedo, el cansancio que penetraba hasta los huesos, la incertidumbre del mañana, había una paz inexplicable. Una certeza profunda de que manos invisibles los guiaban, que ángeles invisibles marchaban a su lado. Mientras tanto, en Belén, la oscuridad cayó de forma literal y devastadora. Herodes, consumido por la impaciencia y la ira, no había podido encontrar al niño. Los sabios del este, advertidos por Dios en un sueño, habían regresado a sus tierras por otra ruta, sin volver al palacio para informar la ubicación exacta del rey recién nacido. El tirano entonces tomó la decisión más monstruosa de su reinado, ya manchado por innumerables crímenes. Si no podía identificar al chico, los eliminaría a todos. Llamó a sus comandantes militares y dio la orden que haría llorar a las madres de Belén durante generaciones. Matad a todos los niños desde los 2 años en adelante en Belén y en toda esa región. Sus soldados, acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionar, marcharon hacia Belén. Eran hombres curtidos por la guerra, con armaduras de bronce pulidas que brillaban al sol, cascos con plumas rojas, lanzas afiladas y espadas romanas cortas atadas al cinturón. Sus rostros eran máscaras de indiferencia profesional. El amanecer en Belén comenzó como cualquier otro. Las mujeres se despertaban para buscar agua en los pozos, los hombres se preparaban para trabajar en los olivares y viñedos, los niños corrían por las estrechas calles. El olor del pan recién horneado en hornos de barro se mezclaba con el aroma de la mirra y el incienso de las tiendas de los comerciantes. Entonces, el sonido de botas militares resonó entre las antiguas piedras. Las puertas empezaron a ser forzadas. Los gritos atravesaron el aire de la mañana. La masacre fue rápida y brutal. Los soldados entraban en casas, ignoraban las súplicas desesperadas de madres que se arrojaban a sus pies, arrebataban bebés de los brazos de padres indefensos. Los gritos de niños inocentes se mezclaban con los lamentos angustiados de familias rotas. La sangre de los inocentes manchaba las piedras de las calles que, poco antes, habían sido testigos de la alegría de los pastores anunciando el nacimiento del Salvador. Así se cumplió la antigua profecía de Jeremías, pronunciada siglos antes. Se oyó una voz en Ramá, lamento y gran duelo, Raquel llorando por sus hijos y sin querer ser consolada, porque ya no existen. Raquel, la matriarca de Israel, enterrada cerca de Belén, pareció llorar de nuevo a través de las madres que perdieron a sus hijos. El duelo cubría el pequeño pueblo como una pesada manta. El silencio que siguió a la marcha de los soldados fue más ensordecedor que los gritos. Era el silencio de la ausencia, del vacío dejado por vidas brutalmente interrumpidas. Pero el chico que Herodes buscaba estaba a salvo, a cientos de kilómetros de distancia. José, María y Jesús finalmente habían llegado a las fronteras de Egipto. La tierra de los faraones, de las antiguas pirámides, del río Nilo que dio vida al desierto. Era una tierra familiar para el pueblo judío. Sus antepasados habían sido esclavos allí, Moisés había nacido en sus orillas, y fue desde Egipto de donde Dios llamó a su pueblo. De Egipto he llamado a mi hijo. Ahora, Egipto ya no era la tierra de la esclavitud, sino la tierra de refugio. El Hijo de Dios encontró protección en la misma tierra que una vez encarceló a sus antepasados. La providencia divina tejió paradojas a lo largo de la historia. Se establecieron en una comunidad judía en Alejandría, la gran ciudad costera fundada por Alejandro Magno. Era un lugar de impresionante diversidad, egipcios, griegos, romanos, judíos, comerciantes de todas las naciones conocidas. El puerto estaba repleto de barcos mercantes, el mercado rebosaba de especias de la India, textiles de Siria, oro de Nubia, trigo del propio Valle del Nilo. Joseph encontró trabajo como carpintero. Sus manos hábiles pronto ganaron una reputación. Construyó puertas, ventanas, muebles sencillos para el adobe y casas de piedra. María cuidaba de Jesús, viéndole crecer fuerte y sano bajo el sol egipcio. Le cantó los salmos de David, le enseñó las primeras palabras en hebreo, le contó las historias de los patriarcas. Pero sus corazones nunca abandonaron Israel. Cada noche, José y María miraban al norte, a las estrellas que brillaban sobre la tierra prometida.
Sus oraciones se elevaron al cielo como incienso, pidiendo el día en que pudieran regresar. Los meses se convirtieron en más de un año. Jesús dio sus primeros pasos en las calles de Alejandría. Sus primeras palabras fueron una mezcla de hebreo y los sonidos del egipcio que escuchaba alrededor. Pero había algo diferente en él, algo que María percibía en sus ojos, una sabiduría que trascendía su tierna edad, una presencia que calmaba y consolaba. Entonces, en una noche como aquella primera en Belén, el ángel del Señor apareció de nuevo a José en un sueño. Esta vez, el mensaje no era de escape, sino de regreso. Levantaos, llevad al niño y a su madre, y id a la tierra de Israel, porque los que intentaron matar al niño están muertos. José despertó con el corazón rebosante de alegría mezclada con alivio. Herodes, el tirano, había muerto. La noticia ya había llegado a Egipto a través de los comerciantes. El rey, consumido por terribles enfermedades que muchos consideraban juicio divino, había muerto en agonía. Se decía que su cuerpo se había podrido incluso antes de la muerte, devorado por gusanos, emanando un hedor insoportable, un final apropiado para quien había causado tanto sufrimiento. El viaje de regreso fue más ligero, aunque no menos largo. El peso del miedo había sido reemplazado por la esperanza de regresar. Cada paso que les llevó al norte fue un paso hacia el hogar, hacia las tierras de sus antepasados, hacia el cumplimiento de antiguas promesas. Pero al acercarse a Judea, José recibió noticias preocupantes. Arquelao, uno de los hijos de Herodes, había heredado el trono de Judea, y decían que era igual de cruel, si no más, que su padre. El miedo volvió a apretar el corazón de José. ¿Habrían escapado de un tirano solo para caer en manos de otro? Aquella noche, Dios habló de nuevo. En un sueño, a José le advirtieron que no se estableciera en Judea. Debía ir al norte, a Galilea, lejos del alcance directo de Arquelao. Así que, en lugar de regresar a Belén, fueron a Nazaret, el pequeño pueblo en las colinas de Galilea donde José y María se habían conocido y comenzado su vida juntos. Era una aldea insignificante, despreciada por muchos judíos. No había nada especial en Nazaret, ningún templo importante, ninguna historia gloriosa, solo simples casas de piedra blanca en las laderas, campos de trigo dorado en los valles, olivos en las terrazas. Pero fue allí donde Jesús crecería. En ese humilde pueblo, el Hijo de Dios aprendía el oficio de carpintero de José, ayudaba a María con las tareas diarias, jugaba con los demás niños en las calles empedradas. Y de adulto, escucharía el desprecio en voces que preguntaban, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero esa era precisamente la belleza del plan de Dios. Del lugar más improbable vendría el Salvador más extraordinario. De la ciudad despreciada surgiría el único que cambiaría el mundo para siempre. Así se cumplió otra antigua profecía, se le llamará Nazareno. La huida a Egipto fue más que un simple viaje de una familia refugiada. Fue una demostración poderosa de cómo Dios mueve los cielos y la tierra para proteger sus propósitos eternos. Era prueba de que ni la furia de los reyes, ni la crueldad humana, ni los peligros del desierto pueden frustrar los planes del Todopoderoso. José y María no comprendieron del todo la importancia de aquellos días difíciles. No sabían que llevaban en brazos a aquel que algún día llevaría la cruz. No imaginaban que el niño al que protegían del odio de Herodes algún día entregaría voluntariamente su vida para salvar a la humanidad. No podían prever que las pequeñas manos que sostenían serían atravesadas por claveles por amor a un mundo perdido. Pero confiaban. Obedecieron. Caminaban por fe, no por vista. Y en este camino de fe, Dios se ha revelado como siempre lo hace, como protector de los vulnerables, guardián de los justos, proveedor de los necesitados. Cada paso en el desierto era sostenido por manos invisibles. Cada noche bajo las estrellas estaba custodiada por huestes angelicales. Cada amanecer era un testimonio de que Dios nunca abandona a quienes le pertenecen. Esta historia, registrada hace más de 2000 años, sigue resonando a lo largo de los siglos. Nos recuerda que incluso cuando la oscuridad parece prevalecer, cuando los tiranos parecen todopoderosos, cuando el camino por delante parece imposible, Dios está actuando. Él ve, sabe, actúa. Y así como protegió al niño Jesús en la huida hacia Egipto, sigue protegiendo a sus hijos hoy. No necesariamente liberándonos de todas las dificultades, sino caminando con nosotros a través de ellas, transformando desiertos en lugares de encuentro con lo divino, incluso haciendo que la ira de los hombres contribuya al cumplimiento de sus propósitos eternos.
La historia de la huida a Egipto no trata solo de un niño que fue salvado. Va sobre el Dios que salva. No se trata solo de una familia que obedeció. Se trata del Dios digno de toda obediencia. No se trata solo de un plan que no fue frustrado. Trata sobre el Dios cuyos planes nunca fallan. Y al final, ese niño creció, se hizo hombre, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustitutiva en la cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos los que confían en Él. El niño que era refugiado se convirtió en el refugio. Quien estaba protegido se convertía en protector. El que fue salvado se convirtió en el Salvador. Esta es la huida a Egipto, una historia de protección divina, obediencia humana y amor eterno. Una historia que nos enseña que incluso en los viajes más difíciles, en las noches más oscuras, en los desiertos más áridos, Dios está presente, Dios está obrando y Dios nunca falla. Que esta verdad llene nuestros corazones de fe, nuestras almas de esperanza y nuestras vidas de una confianza inquebrantable en aquel que ayer, hoy y siempre es el mismo, el Dios que protege, provee y cumple todas sus promesas.